Buenas noches con todos. Centro Integral de Capacitación Continua les da la bienvenida a este espacio Cajamarca en la Historia. Este espacio cultural donde desarrollamos temas relacionados a la cultura de Cajamarca y de la misma forma fortalecemos la identidad. Así es que en este espacio vamos presentando diferentes temas mes a mes. Así es que bienvenidos nuevamente a los que van poco a poco ingresando. También estamos vía Facebook del centro, así es que estamos viéndonos por varios lugares. En esta oportunidad hemos denominado el tema En Cajamarca comenzó la agonía, con la participación de dos ponentes que los conocemos, el doctor Julio Sarmiento, historiador de Cajamarca, y el profesor Hermógenes Ramírez Campos, profesor de la misma especialidad de Historia y Geografía. Aquí les damos la bienvenida, por cierto, ya lo tenemos al profesor Hermógenes en pantalla, también lo tenemos al doctor Julio Sarmiento con nosotros. Muy buenas noches, gracias por siempre estar con nosotros en este espacio. En primer lugar, vamos a desarrollar el primer parte, que es encargado el profesor Hermógenes Ramírez Campos, que va a conversarnos sobre el por qué los españoles tuvieron que invadir otros continentes como América. Y en la segunda parte va a estar desarrollada por el doctor Julio Sarmiento, quien nos hablará captura y muerte del Inca Atahualpa. Así es que, sin más preámbulo, vamos dando inicio, si no es más de las 7. Le ponemos un correo damos la bienvenida al doctor Julio, al profesor Hermógenes Ramírez Campos, que desarrollará la primera parte. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, María Eugenia. Gracias por el pase. Buenas noches a todos los seguidores de este espacio, en la cual nos hemos propuesto con el doctor Julio Sarmiento tener que afianzar la identidad cajamarquina. Pues estamos tratando todos los meses un tema relacionado justamente con la historia de nuestra región, la cual han pasado por diferentes momentos. En esta etapa vamos a desarrollar un pasaje de nuestra historia que la hemos llamado En Cajamarca empezó la agonía, que en sí es prácticamente la expansión y la conquista y la invasión de los españoles a la América. Comenzaremos siempre diciendo algo que nos hemos preguntado en todo momento. ¿Por qué tuvieron en general los europeos que invadir otras tierras? No solamente pasó con España, con Portugal, también lo hicieron los ingleses, los franceses, los italianos, los alemanes, invadieron diferentes regiones del mundo. Pues América fue invadida a fines de 1400, cuando Cristóbal Colón descubrió específicamente América. Pero ¿por qué tenían que hacer estos viajes? Siempre se había dicho que Europa y especialmente España y Portugal, que eran los países que se encargaban del comercio entre Oriente y Europa, era porque los árabes sarracenos habían invadido Constantinopla a partir de 1543 y ya no dejaban pasar. El comercio se cortó. Entonces tenían que buscar los europeos unas nuevas rutas. Claro que podría haber sido una parte, pero en sí lo que estaba pasando en Europa
era que Europa en esos tiempos estaba en una gran decadencia económica. Ya sabemos por qué, porque sabemos muy bien que fines de 1400, mediados de 1500, en Europa existió una gran pandemia, una pandemia quizás más brutal que la que tenemos. Bueno, se dieron en diferentes momentos y contextos, pero también tuvieron una gran pandemia, en donde, especialmente como ha pasado en el resto del mundo, los que mueren en estas pandemias son la gente más pobre, son la gente que trabaja. Entonces, Europa, especialmente España, no tenían alimentos. Además, las tierras ya se habían cansado de producir y la gente que trabajaba en el campo habían muerto. Por lo tanto, mayormente se dedicaban a la ganadería, por lo tanto, ya no tenían alimentos. Esa fue la causa principal por la que los europeos, y especialmente los españoles, tuvieron que invadir otras tierras. También había pasado algo importante en España, que a fines de 1400, comienzo de 1500, el rey de España expulsó definitivamente a los árabes de España. Y recordemos que los árabes eran los que se encargaban de tener grandes tierras y tenían muchísimos cultivos. Al ser expulsados justamente estos árabes, pues se quedó desprotegido todos esos terrenos y no había quien lo trabaje. Además, la propiedad de la tierra estaba en manos de muy pocos, y especialmente eran los españoles ricos quienes tenían más del 90% de las tierras. Y claro que no lo trabajaban, y por lo tanto no había mano de obra también para que lo trabajen. También tenemos algo que hablar, en donde se decía que España había invadido otras tierras porque quería evangelizar, quería continuar la cruzada de la evangelización de otros pueblos. Pues nos damos cuenta que no fue así. Sencillamente diríamos que fue una empresa particular en convenio con los reyes de España para invadir otras tierras en busca de riquezas. Entonces, definitivamente, estamos convencidos que Europa invadió otras tierras, especialmente América, justamente porque pasaban por una gran crisis económica. Especialmente no había productos de pan llevar para alimentar las diferentes mesas de España y de Europa. Entonces se vieron obligados a tener que buscar otras rutas. Pero lógico, no solamente buscaron las rutas hacia el occidente, también hacia el sur, ¿no? Tanto españoles como portugueses comenzaron a hacer viajes hacia el sur, o sea, hacia el África. Y poco a poco iban avanzando, claro que sí. Y claro, no avanzaban más ni hacían más largos viajes porque ellos tenían la idea de que la Tierra era redonda y que había grandes precipicios. Pues es así como, por ejemplo, antes de que se descubra América, en el año de 1487, Bartolomé Díaz llegó hasta el sur de África, llamada el Cabo de las Tormentas. Luego Colón en 1492 descubrió América. Luego en el año de 1498 Vasco de Gama llega a la India. En 1500 Álvarez de Cabral llega al Brasil. En 1519 Magallanes emprende la primera vuelta al mundo. Claro que Magallanes no lo concretó, sino su segundo hombre del viaje, que era Sebastián Elcano. Pues ahí nos damos cuenta entonces que los diferentes países de Europa en diferentes momentos trataban de descubrir nuevas tierras para abastecerse de la riqueza, especialmente de la comida. Claro, después ya vemos que van a llevar oro, van a llevar esclavos, oro, plata. Pues bien, esa es la primera parte en que teníamos que esclarecer, en que no fue una campaña evangelizadora, no fue porque eran buenos los españoles y querían enseñarnos la religión cristiana para salvar nuestras almas, ¿no? Tampoco fue que los
porque los turcos se habían invadido ya Constantinopla y no dejaban pasar. La verdadera causa era que estaban en una extrema pobreza y tenían que buscar riquezas específicamente para alimentarse. Pues bien, llegados los españoles, específicamente a la América, a partir de 1592, con Cristóbal Colón, se van a establecer primero en todo lo que es el Mar Caribe y van a hacer sus bases principales en todo lo que es Panamá. Entonces, entre 1492 a 1508 se establecieron en toda esa zona de Colombia, Venezuela y Panamá, en donde hicieron incluso dos gobernaciones, ¿no? La gobernación de Castilla y el Oro y la gobernación de Nueva Andalucía. Y es ahí donde los españoles comienzan a tener noticias de dos grandes culturas que tenían mucha riqueza. Hacia el norte, que estaban los aztecas, y hacia el sur, que estaban los incas. Y es así como en el año de 1513, Blasco Núñez de Balboa se entera de que viajando hacia el sur existía un gran imperio muy rico, y eso le dio a conocer el cacique Comagre, ¿no? Y su hijo Pantiaco, quienes le informaron que viajando hacia el sur había un gran imperio. Y de paso descubrió el Mar del Sur, ¿no? Que es en el año de 1513, que ahora es llamado Océano Pacífico. Y a Océano Pacífico sabemos muy bien que le pone el nombre Magallanes, ¿no? Pero en ese momento se llamaba el Mar del Sur. Pues bien, enterado definitivamente ya las colonias de Balboa, deciden viajar hacia el sur, pero los españoles entre ellos comienzan los grandes problemas y el que se hace cargo de este viaje, ¿no? Es Francisco Pizarro. Incluso se dice traicionando a Núñez, ¿no? Lo traicionó, lo metió en grandes problemas, lo hizo que lo arresten, y él se hizo dueño de las expediciones hacia el sur. Es así como los españoles comienzan a planificar los viajes hacia el sur y Francisco Pizarro va a comenzar a planificar el viaje hacia el sur. Hay tres viajes. El primer viaje se le llama el viaje de exploración, que lo hace Francisco Pizarro y solamente llega hasta las costas de Colombia. Fracasan, incluso ahí Diego de Almagro pierde un ojo, ¿no? Y ya no lo encontró, ¿no? O sea, le cae un piedrazo y desde ahí se convierte en puerto. Pues bien, vamos a ver luego que en el segundo viaje, ya se llama el viaje del descubrimiento, los españoles van a llegar mucho más abajo. Van a llegar prácticamente, o van a recorrer más de la mitad del imperio, pero por mar, ¿no? Porque en el segundo viaje van a llegar hasta el río Santa, hasta la desembocadura del río Santa, que sabemos que está ahora en Ancash, ¿no? Entonces recorren y en todo ese trayecto, pues se van a enterar específicamente de que existía justamente el gran imperio. Incluso van a recoger a unos comerciantes indígenas que viajaban hacia el norte, ¿no? Y ahí se van a enterar definitivamente de que sí existía un imperio muy rico. Muy bien. Luego, los españoles, convencidos de que ya existía todo esto, sobre los viajes y sobre esto sería cuestión de conversación en otro momento, ¿no? Ahora estamos dando una pincelada general sobre esto, los viajes, porque el tema principal es la captura y muerte del Inca Atahualpa y asesinato del Inca Atahualpa. Ese es el tema principal. Por eso el tema se llama En Cajamarca comenzó la bonita. Entonces, lo que estamos haciendo es una visión panorámica para entender más o menos los movimientos de los españoles. Y como digo, esto desde los viajes y las anécdotas que hay de los viajes, lo tendríamos que hacer en otro momento, en un tema específico, ¿no? Porque es muy amplio y si nos detenemos en eso, pues no vamos a avanzar y no nos va a casar. Pues bien,
Entonces, en el segundo viaje, luego de este segundo viaje, en 1528, 1529, los españoles van a pedir permiso al rey de España, y es así como ellos van a iniciar el tercer viaje, que lo van a hacer partiendo específicamente desde Panamá hacia el sur. Teniendo este panorama, los españoles ya tienen la intención de invadir por las riquezas que tenía específicamente el Imperio Catalán. Tenemos que entender también que esto fue una empresa particular, fue una empresa de un grupo de españoles en convenio específicamente con los reyes de España. En el tercer viaje, ya que se llama el viaje de la conquista, o digamos el viaje de la captura y muerte de Inca Atahualpa, pues van a comenzar desde Tumbes, llamémoslo así. A Tumbes, luego de Tumbes se pasan a Poechos, de Poechos se pasa a Tangarará, de Tangarará pasan a Piura, luego Pagú, Serrán, Olmos, Motupe, Jayanca, Tupume, Saña. En Saña van a quedarse un tiempo, lógico, antes de llegar a Saña ya en Piura habían fundado la primera ciudad, ¿no? La ciudad de San Miguel de Tangarará, ya lo habían fundado. Entonces, ya venían fundando, e incluso iban dejando algunas huestes en Piura. Como les digo, esto es de otro momento para analizar. Sería bonito hacer un tema sobre eso, ¿no? Sobre todo ese trayecto y todas las maldades que hicieron los españoles, ¿no? Como por ejemplo en la isla de Puná, ya iban empleando los perros para intimidar. Ya el Inca Atahualpa ya se había enterado de que los incas llegaban mediante Siquinchara, y justamente le dio una visión falsa, no muy cierta de los españoles, que hizo que el Inca Atahualpa se confiara, ¿no? Y ya sabía el Inca Atahualpa que ellos venían, y es más, muchísimos pueblos del norte, desde el hoy llamado Ecuador, ya los indígenas se iban uniendo a los españoles. Eso lo hablaremos bien luego. Pues bien, cuando llegan los españoles al Perú, hemos hablado y queremos hablar luego rápido de esto. ¿Por qué se dice que un grupo de 168 españoles lograron conquistar y someter a un imperio de varios millones de habitantes? Sencillamente había muchas hipótesis, ¿no? Unas decían la superioridad racial, otros decían la ayuda de Dios, porque ellos venían para catequizar. Otros van a decir que específicamente ellos venían a evangelizar y por lo tanto tenían todo el derecho a la inferioridad racial. Éramos inferiores racialmente. Ahora ya sabemos que todos los seres humanos somos iguales y nadie es inferior a nadie. Pues nosotros pensamos que la principal, no solamente nosotros, sino diferentes historiadores ya lo hablan, ¿no? Juan José Vega, Valdemar Espinosa Soriano, Del Busto, Puño Vidal, hablan de que los incas eran un imperio, y los imperios se hacen en base siempre al sometimiento de otros pueblos. Y el imperio inca justamente había sometido en menos de 100 años, había llegado hasta la parte central de Chile y hasta Colombia. Se había extendido muy rápido. Por lo tanto, los diferentes pueblos que habían sido conquistados por los incas no tenían esa idea de nación, de integridad. Y especialmente los caciques, los jefes de estas naciones, porque recordemos, no eran tribus, no eran pueblos cualquiera, eran naciones
como los chimú, como los talianes, ¿no? Como los chachapoyas, los cajamarca, los huancas, los chancas, eran naciones que habían sido sometidos por los incas y claro, específicamente los catuncuracas, los jefes de estos pueblos, no estaban definitivamente contentos con los incas. A pesar que los incas les habían dejado seguir adorando a sus dioses, seguir hablando su idioma, seguir gobernando, que tengan todas las prerrogativas, pero habían perdido su autonomía total. Pues los habían perdido su autonomía porque tenían que depender específicamente del Inca y tenían que estar supervisados por ellos. Entonces, estos pueblos, al ver a los españoles, se van a unir a los españoles porque en los españoles van a ver como personajes que van a venir a salvarlos. Van a venir, los ven como huiracochas. Y eso mismo pasó en México. Eso mismo, algo igual. Cortés hizo lo mismo. Ahí estaba la Malincha, ¿no? La que va a servir muchísimo para someter a los aztecas, ¿no? Específicamente capturar igual a Montezuma. Porque también México tenía el mismo problema que teníamos nosotros. Los diferentes pueblos no estaban contentos con los aztecas y por lo tanto se unieron a los españoles. Y eso pasó aquí en el Perú. Entonces, cuando los españoles iban avanzando, los diferentes pueblos como los chimú, como los talianes, como los cajamarca, bueno, los huancas, los chancas, los chachapoyas, se unieron, incluso mandaban grandes cantidades de personas para que se sometan y estén con los españoles, ayuden a los españoles. Y esto ya se ha demostrado, porque como le digo, Valdemar Espinosa Soriano, Juan José Vega, lo han tratado muy bien y lo han explicado científicamente y lo han demostrado. Los pueblos justamente. Y ahora decimos, ¿y por qué los españoles nunca dijeron eso? Es que no les convenía. Ellos no podían decir que los mismos indígenas americanos o peruanos se habían conquistado y habían entregado el poder a los españoles, porque eso les significaba que ellos no podían reclamar encomiendas ni cargos. Entonces, ya está definitivamente ya dado de que específicamente la conquista del imperio incaico fue por el descontento que había de los diferentes pueblos que habían sido sometidos por los incas. No es porque hayan vivido en pobreza ni hayan sido, no, los jefes habían perdido su autonomía. Y claro, tenían enemigos también, como por ejemplo los huancas, ¿no? Los huancas tenían una gran rivalidad con los incas, ¿no? Que incluso recibieron a los españoles con fiestas, ¿no? En Jatunsausa. Entonces, definitivamente quedó claro ya de que no fue la superioridad racial, no fue que Diosito los ayudó, no fue de que las armas eran definitivamente como los cañones, la pólvora, que habrán influido, claro, pero no era lo definitivo, que tenían miedo a los caballos, no. Fueron los mismos pueblos indígenas que fueron apoyando a los españoles. Entonces, habrá en otro momento que nos vamos a tener que extender en todo este paraje, en todo estos trayectos desde Tumbes, Poechos, Tangará, Piura, qué pasó en cada uno de ellos, qué hicieron los españoles, ¿no? En Pabur, en Serrán, Olmos, Motupe, Jayanca, Túpume, todo el trayecto. Saña es donde se quedan y doblan hacia la sierra. Llegan a Niepos, llegan a San Gregorio, pasan por San Miguel, llegan al Yapa, llegan al Empalme, ¿no? A Porcón, Huambocancha, y el 15 de noviembre, el día viernes, 15 de noviembre de 1532, llegan a divisar Cajamarca desde la parte alta del valle, desde la parte llamado La Chihuahua. Incluso dicen que hicieron una misa. Esta parte introductoria y el porqué de los españoles y el por qué los españoles vienen a la América y el por qué el imperio inca fue conquistado tan fácilmente por 168 españoles. Sería cuestión de hablar en otro tema, pero en este momento le doy pase al doctor Julio Sarmiento para que
habla específicamente ya de los españoles de Cajamarca y de la captura y muerte. Y como lo llamamos, en Cajamarca comenzó la agonía. No, como lo dijo algún alcalde, una autoridad, me parece, Cajamarca, donde todo empezó. ¿Qué empezó? El sufrimiento, empezó la muerte. Pues bien, nosotros lo llamamos en Cajamarca comenzó la agonía. Adelante, María Eugenia. Ok, profesor, muchas gracias. A ver, creo que no prendí la cámara ya. Ok, profesor, muchas gracias. Sí, efectivamente, hay algunos temas que nosotros no se conoce, pero poco a poco vamos entendiéndolo. Muchas gracias por su explicación. Damos el pase al doctor Julio Sarmiento, que lo tenemos en sala. Doctor Julio, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Maestro, doctor? buenas noches, maestro, buenas noches. Buenas noches. Le damos la bienvenida, doctor Julio Sarmiento, para la segunda parte, por favor, que usted va a desarrollar captura y muerte de Inca Atahualpa. Así es que le damos la bienvenida y le pase, por favor, cualquier cosita. Estamos para pendientes de usted. Adelante. Gracias. Una frase. Allin Shamuskayapa Yanasakuna, que en quechua significa bienvenidos amigos, a todos los amigos que nos están escuchando. Y lo hacemos a través de este medio sin peligro, porque si lo hiciéramos en el Congreso seguramente seríamos objeto de censura. El quechua es un idioma oficial y todo peruano tiene derecho a usarlo, como dice la Constitución, ante las autoridades. Pero fatalmente, cuando se habla en quechua en el Congreso hay una reacción fóbica, por supuesto, de una parte de la representación nacional contra el runasimi, o sea, el quechua, ¿no? Y esto obedece sobre todo a factores como racismo, clasismo, discriminación. De tal manera que en ese sentido quería hacer una explicación de este término. Y creo que también es necesario reflexionar que países, por ejemplo, como Canadá o la propia Suiza, requieren que sus congresistas hablen todos los idiomas que utilizan comúnmente sus ciudadanos. Aquí también sería obligatorio que conozcan la historia, conozcan la cultura peruana, hablen los diferentes idiomas los señores congresistas, pero fatalmente no es así. Para ser congresista basta tener 25 años y creo que no exigen que uno sepa leer y escribir. El término o el título de la conferencia, no conferencia, sino más bien un diálogo en alta voz, se lo ha titulado En Cajamarca comenzó la agonía. Es una frase de el poeta chileno Pablo Neruda. Él en su Canto General, que es uno de los libros más logrados de la poesía latinoamericana, en su Canto General, cuando habla poéticamente de las diferentes acciones de los conquistadores, tanto en México como el Perú, él coloca este término: en Cajamarca comenzó la agonía. Y vamos a ver que evidentemente es así. Y nos remontamos a el 16 de noviembre de 1532, cuando es capturado el Inca Atahualpa. Vamos a subdividir este conversatorio en tres partes. La primera, la parte histórica de la captura del Inca Atahualpa. Luego hablaremos sobre una reflexión que esto nos debe llevar, el hecho histórico nos debe llevar, y luego trataremos un tema que posiblemente todos los cajamarquinos ven en los paneles, el encuentro de dos mundos. Y luego las consecuencias de esta agresión que sucedió el 16 de noviembre. Es comúnmente ya conocido que ese día, evidentemente, hubo un error táctico de Atahualpa de que el ejército no ingresara. Rumiñahui, con la totalidad de la Fuerza Armada Inca, se había quedado en las afueras
sobre todo en los espacios que podían, según ellos, escaparse los españoles, por un informe de repente no muy cierto de un capitán Siquinchara que minimizó prácticamente esta acción de los españoles ese día. Sabemos nosotros cuando ingresa ya Atahualpa a Cajamarca, es necesario aclarar que no ingresó el ejército, ya decíamos que Rumiñahui se quedó en las afueras y los demás generales, y ese día evidentemente fue trágico. Ese día, podríamos decir, fue un genocidio de la población aborigen peruana. De repente hubo algunos soldados de Atahualpa que ingresaron, pero llevaban las armas escondidas, como ondas, por ejemplo, que eso evidentemente no afectaría, podríamos decir, en un encuentro de este tipo. Evidentemente que fue una población civil totalmente, ancianos, mujeres, niños, o sea, todo el pueblo de Cajamarca se había congregado porque llegaba el Inca al tambo de Cajamarca. Se dispuso las en diferentes áreas el ejército y es necesario corregir algunos aspectos. Por ejemplo, muchos hablan que la artillería, Pedro de Candia lo colocó en Santa Polonia. No es así. Se ha demostrado que ese día tanto arcabuces como los cañones se colocaron en un edificio que existía en la Plaza de Armas que se llamaba Ushno. Era un edificio alto y los españoles cuando hablan de él dicen una torrecita, ¿no? Una torrecita o fortalecilla. Allí colocaron los cañones y evidentemente que va a hacer muchos efectos ante la población civil. Este Ushno estuvo ubicado en lo que es actualmente el Interván, o sea, adjunto ahí al convento de San Francisco, y existen todavía las bases de este edificio. De tal manera que imaginemos nosotros que la población prácticamente fue sorprendida con el actuar de los caballos, las armas, en este caso tenemos la pólvora, tenemos los perros. También es necesario indicar que los mastines de guerra actuaron ese día. El acero, o sea, con las espadas, una espada podía cortar a un hombre en la mitad. Es por eso cuando los cronistas hablan de esta masacre, dice muchos orejones, o sea, muchos nobles incas, corrían agarrándose, ¿no?, el vientre porque habían sido cortados, de tal manera que fue una masacre que evidentemente casi todos los historiadores que ven el proceso histórico desde un punto de vista peruano coinciden así. También hay un pasaje cuando la población despavorida, imagínense ustedes, desconocían todo este accionar, sobre todo la pólvora y los cañones. La Plaza de Armas estaba, o la Plaza del Tambo de Cajamarca, podríamos decir, estaba rodeado de una muralla de piedra, pero había un lienzo, según las descripciones, un lienzo, o sea, una parte de la pared que era de tierra. Entonces, ante la presión, ¿no?, el desconcierto que produjo las armas españolas, prácticamente fue derribada ese lienzo. No era de piedra. Esa parte no era de piedra porque es un poco difícil que se pueda tumbar o traer abajo una pared de este tipo. Evidentemente que no sabemos exactamente el número de fallecidos ese día, porque imagínense ustedes, los cronistas, los españoles que están ahí, algunos sabían escribir, no todos. Entonces, estos españoles que sabían escribir, van a redactar una serie de relaciones que se conoce en el mundo de la historia como los cronistas. Y estos escritos en las crónicas son escritas por los españoles. En algunos casos
como por ejemplo Jerez, Pedro Pizarro, estuvieron aquí en Cajamarca. Otros, evidentemente, que estuvieron algunos de estos españoles en España, y cuando van de aquí algunos hispanos a la península ya llenos de oro, les van a contar a la población española estos hechos. Y entonces algunos de ellos también escriben. Esos serían los cronistas de segunda mano. Jerez, por ejemplo, Jerez estuvo presente y él nos habla que es el número de fallecidos ese día, hablemos de población civil, él habla de 2000. Mena nos habla de 6000, ¿no? 6000 o 7000, dice él. Trujillo, el cronista Trujillo, nos habla de 8000. Ruiz de Arce nos habla de 7000 fallecidos. Diego de Molina, 2800, y así hay muchos que difieren, porque evidentemente no podemos nosotros en un trance de ese tipo calcular, pero fueron, imaginemos nosotros un promedio de 5000 personas. Una vez que ya es capturado el Inca, la avanzada española no solamente se quedó cercenando, o sea, matando o rematando a los heridos, sino que la caballería va a perseguir, porque la gente se desbandó y salió, y entonces van a ser perseguidos ahí, también los van a ultimar. O sea, fue una carnicería. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que analizar la tragedia de Cajamarca y que muchos hablan de encuentro. Entonces, en ese sentido, vamos nosotros a analizar esta palabra del encuentro de dos mundos. Todos los días vemos, y los turistas también ven esos paneles que están en las calles principales, en la Plaza de Armas, donde dice el encuentro de dos mundos. Esta palabra encuentro surge en el año de 1992, cuando los hispanos, los españoles, para justificar su invasión, comenzaron a hablar del encuentro de dos mundos, no sabiendo que fue pues una invasión, ¿no? Con el fin de aumentar, podríamos decir, su capacidad turística y que visiten la península. De tal manera que si nosotros analizamos, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, encontraremos que conceptúa encuentro en los siguientes términos. Hallarse dos o más personas, es el encuentro. Pero en el castellano, nuestro idioma, ¿no es cierto?, nuestro coloquio diario, nosotros tenemos que contextualizar las palabras. El encuentro es el encuentro, como dice, de dos personas. Pero si hay una agresión, evidentemente ya eso no es un encuentro. Y siempre hemos puesto un ejemplo de que supongamos en la Plaza de Armas se encuentran dos amigos de tiempo, se dan el saludo respectivo, intercambian algunas ideas, ese sería un encuentro. Pero si se encuentran dos personas y una agrede a la otra, ya no es encuentro. Hay que contextualizar la palabra. Ese ya es una agresión. Si vemos que lo agredes, le pegas, supongamos a la otra persona, ya es una agresión. Y en el caso de Cajamarca, contextualicemos, pues. Miren, hay una cosa muy interesante. Cuando, por ejemplo, en uno de los paneles en la Plaza de Armas, cerca a la pileta principal, colocan una cita de Francisco de Jerez, un español que estuvo en Cajamarca y que escribe sobre estos hechos. Entonces Jerez dice, sobre el 16 de noviembre dice, en ese momento Pizarro ordenó a sus hombres abrir y atacar con extrema crueldad
y la infantería española aprovechó la sorpresa, ¿no?, del momento para atacar a todos estos hombres indefensos. ¿Podemos hablar de eso de encuentro? Es un choque, es un genocidio, es una agresión a la población civil. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, y los turistas también en ese sentido critican, dice, pero esto ya no sería encuentro? De tal manera que en ese sentido, muchos se preguntan por qué tiene que hablarse de encuentro de dos mundos, sobre todo en esta etapa que estamos nosotros conmemorando los 200 años de la independencia nacional que dio fin a la dominación española que se inició el 16 de noviembre de 1532. El historiador Juan José Vega, uno podríamos decir que renuevan los estudios históricos de esta etapa, el libro La Guerra de Viracochas por la década de 60, aperturó una nueva dimensión dentro de la historia. Y entonces él dice, lo califica, el ataque español resultó una espantosa carnicería. Entonces seguimos preguntándonos, ¿esta espantosa carnicería es encuentro? Este mensaje va a las autoridades que tengan que ver y que puedan, podríamos decir, dar un apoyo para que estos paneles puedan actualizarse. Un historiador extranjero que enfoca a Doctor Julio, no se le está escuchando. Creo que se apagó su micrófono. Por favor, ¿puede chequearlo? A ver, denle una miradita, por favor. Entonces lo esperamos a ver. Parece Perfecto. que sí. Sí, perfecto. Ahora sí. Perfecto, doctor. Entonces, adelante. repetimos lo último desde Nathan Bastel, que es un historiador extranjero que tiene una nueva visión de la historia, o sea, la historia vista desde los peruanos, desde los vencidos. Nathan Bastel, él dice, es choque de dos mundos, no encuentro. Entonces, evidentemente que en este sentido nosotros tenemos que ver que la verdad histórica no debe ser mutilada, no debe ser cercenada, no solamente debe ser vista desde un punto de vista, no solamente ver desde podríamos decir, forma unilateral. La historia debe verse, si es una ciencia, desde el punto de vista científico, debe verse en su totalidad. El historiador Edmundo Guillén, él dice que este hecho constituye una de las mayores matanzas que registra la historia latinoamericana. Edmundo Guillén. De tal manera que en ese sentido nosotros tenemos que concientizarnos y creo que muchos de ustedes seguramente cuando han visto turistas, por lo menos a nosotros nos preguntan, nos dicen, pero ¿cómo puede ser que en Cajamarca se hable del encuentro de dos mundos? Entonces aquí va un mensaje a las autoridades para que reflexionando y en un diálogo multidisciplinario podamos conversar sobre estos temas. Luego viene ya lo otro. Si fue encuentro, cuando, por ejemplo, regresamos al ejemplo inicial, se encuentran dos personas, se conversan, se abrazan y posiblemente establecen algún plan de un encuentro posterior, ¿no? De igual manera, en este sentido tenemos que ver si fue encuentro, prácticamente lo que sucedió después fue pues un mundo de paz, un mundo de concordia. Los españoles y los naturales vivían normalmente, no hubo explotación, pero no es así. Sabemos nosotros, por eso Pablo Neruda dice, allí comenzó la agonía. La agonía en sentido de la concepción de Unamuno,
que dice agonía es la lucha contra la muerte. En ese concepto tenemos que tomarlo. La agonía es una lucha contra la muerte. Y él lo desarrolla este tema en su famoso libro, La agonía del cristianismo, o sea, la lucha del cristianismo. De tal manera que después de la masacre, sabemos nosotros que se va a instalar ya la dominación como tal en el país. Y tuvimos 3 siglos, cuando hablamos de Cajamarca, 3 siglos de opresión, donde los naturales, preferimos hablar de la palabra natural, porque la palabra indio sabemos que no es correcta, no es correcta. Alguna vez a un ciudadano chileno, un mapuche, le dijeron indio. Entonces él dijo, yo no soy indio, indios son los de la India, yo soy mapuche. Creo que es una respuesta muy adecuada. Lo que debemos nosotros hacer es, entonces, en esos paneles, colocar en la parte superior no encuentro de 2 mundos, sino colocar el título que la OEA, Organización de Estados Americanos, nos dio en 1986, de Cajamarca, Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas. Es el título de nuestra ciudad. No es lo que dice ahí en esos paneles, la ciudad del encuentro de los mundos, por favor. Nosotros tenemos un título, Cajamarca, Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas. Y en ese sentido nosotros tenemos que rescatar ese título y no repetir lo que los españoles en el 92 quisieron un poco, podríamos decir, cubrir su invasión. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos haciendo esta propuesta que ojalá pueda ser escuchada. Luego de la masacre española, evidentemente que comienza ya la dominación. No digamos nosotros que allí comenzó con Atahualpa, con la captura de Atahualpa, cayó el imperio. Ese también no es correcto decir. El 16 de noviembre fue la captura del Inca Atahualpa. Y por ser un estado centralista, al capturar al Inca, inmovilizaron el imperio. El ejército ya no pudo hacer nada. Los generales Calpuchimas, Quisquí, Rumiñahui no pudieron hacer nada, porque si tenían una acción militar contra los españoles, lo ejecutaban al Inca inmediatamente. Entonces, movilizando a Atahualpa, se movilizó el imperio. Por eso, lo correcto es decir, ese día que capturaron al Inca, que comenzó ya la tragedia para el Perú, pero si decimos nosotros que allí cayó el imperio, estaríamos desconociendo las luchas de los incas de Vilcabamba, o sea, de Manco Inca, que lucharon contra los españoles. Después, ya otro aspecto también creo que es necesario aclarar. Muchos hablan del mestizaje en Cajamarca, que aquí surgió el mestizaje. Por favor, también creo que en ese sentido tenemos que ponernos de acuerdo. Los españoles prácticamente van a ingresar a los Ayahuases, ¿no? Donde estaban las vírgenes del sol, y allí va a comenzar pues desde la zona de los Cañaris. Ahí van a comenzar a ingresar a los Ayahuases, y allí prácticamente surge lo que se llama el mestizaje biológico. En Cajamarca también había Ayahuasi también, que ingresaron a los Ayahuasi y hicieron lo que hicieron los españoles también. Y como dice Monseñor Damen, aquí surgieron los primeros, ¿no? Los primeros mesticillos, porque dejaron aquí, podríamos decir, algunos hijos, y ahí podríamos hablar nosotros de este gran problema que hay en el país, del que el padre se va y se queda la madre con el niño, ¿no? Entonces, el mestizaje no hablemos nosotros que fue una cosa positiva, fue consecuencia de las violaciones que hicieron los invasores españoles en los Ayahuasis, y no solamente en los Ayahuasis, sino también en la población civil, ¿no? Las mujeres de la población civil. Una vez que ya prácticamente se enseñorean los españoles, comenzó la tragedia, ya la agonía había comenzado, se había iniciado. Aquí en Cajamarca,
hablaremos solamente de dos aspectos que lo desarrollamos en un libro publicado últimamente, el tributo indígena. Habla generalmente los que tratan este tema, donde se cobraba tributos, impuestos a gente que no tenía nada, a gente que se moría de hambre. Esos pobres indígenas tenían que ellos trabajar para pagar el tributo. Y el tributo no solamente era en metales preciosos, que puede ser plata, más se habla de plata, sino también en productos. De lo poco que cultivaban, tenían que dar el tributo, ¿no es cierto? El tributo, pagar incluso, fíjese, las relaciones que hay de la tributación en Cajamarca, publicadas por María Rostorowski, ¿no? Se habla incluso de que tributaban con perdices. Posiblemente en esa época había una gran producción de perdices en el campo y ni siquiera esos animales que cazaban ellos podían comerlos, porque estaban dentro del tributo indígena. La gente se moría de hambre y tenía que pagar. Y la tributación pagaban ellos por ser los que habían sido derrotados, ¿no es cierto? Y los habían constituido en tributarios. Y aquí también sería necesario reflexionar quiénes pagan tributos en el Perú actual, ¿no? Las grandes empresas, y hablemos sobre todo de empresas mineras, tienen una gran cantidad de exoneraciones tributarias. Sería importante en ese sentido también aclarar que seguimos todavía en el proceso de dominación. Luego vendrán los obrajes donde se producían telas. Cajamarca tenía una gran producción de ganado ovino y también, por supuesto, de alpacas. Se producían las telas y los tributarios, sobre todo en Porcón, producían las telas encadenados. Y luego el otro aspecto que también mucho se habla es la minería en Hualgayo, donde los diferentes visitantes a esas minas, y por ejemplo, quien hace referencia a esto de Martínez de Compañón, trabajaban en forma inhumana, ingresaban a la mina y no salían los 8 días. Los días sábados los sacaban para que respiren un poco. Entonces, allí, esto es la agonía. Y todo este proceso de dominación va a ser prácticamente, digamos, no totalmente quebrado ya con el proceso de la independencia de 1821 y 1824, pero después ya que se proclama la independencia y están las jornadas de Ayacucho, los famosos criollos descendientes de los españoles siguieron con el mismo sistema económico. Entonces, una reflexión. El 16 de noviembre, allí comenzó la agonía. Allí comenzó la agonía, la desgracia del Perú, que nos persigue hasta el día de hoy. Muchos situadores hablan, y creo que es necesario en ese sentido repetir, que no hubo un quiebre histórico, porque los criollos, los peruanos criollos, hijos de españoles, se adueñan del Perú y desde allí comienza la dominación, el grupo de poder que lo tenemos hasta la fecha. Es necesario hablar de estos aspectos. El mismo grupo de poder de esa época sigue actualmente querer teniendo los mismos privilegios. De tal manera que no somos libres ni soberanos ni independientes totalmente. Esto es una pequeña reflexión que hemos querido hacer el día de hoy. Estamos en el mes de noviembre y que lo que estamos tratando, pues ojalá sirva sobre todo para algunas autoridades para que comiencen a reflexionar. Esa sería nuestra participación y concluimos el día de hoy con esta posición que estoy expresando. Excelente, doctor. Muchas gracias. Entonces queda claro realmente que este 16 de noviembre
no fue un encuentro, sino fue un genocidio. Así es que más bien esperamos que las autoridades también hagan la corrección en estos letreros que bien usted ha dicho, que no debe estar diciendo, no se debe decir un encuentro de dos mundos, sino que se pueda decir o poner con respecto a lo que la OEA nos declaró como Cajamarca Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas. Esperemos que haga la corrección, doctor. Muchas gracias por haberlo dicho y aclararnos un poco más a nosotros también. Bueno, invoco a los participantes y tanto de Facebook como del grupo en este momento del Zoom para presentar sus consultas por medio del chat. Sin embargo, hemos ido recibiendo algunas consultas y se lo voy a leer, doctor Julio, que va para usted. Dice, ¿hay evidencias que los españoles emplearon los perros para dominar a los indígenas? Se lo vuelvo a leer, discúlpeme. ¿Hay evidencias que los españoles emplearon los perros para dominar a los indígenas? Claro. Los españoles van a utilizar a los perros, mastines de guerra, se lo llaman en los libros de historia. Los mastines de guerra eran unos perros muy grandes, eran altos los perros, fuertes, que después aquí de la matanza los perros comenzaron a destrozar, pues, ¿no? Comenzaron a destrozar. Y en Cajamarca, en la historia de Cajamarca, tenemos un famoso perro de este famoso encomendero Melchor Verdugo. Él andaba con un perro que se lo conoce como el perro bobo. Era un perro agresivo, adiestrado para matar, de manera que cuando llega Melchor Verdugo a Cajamarca, estamos hablando de 1540 aproximadamente, 5 años después de la muerte de Atahualpa, más o menos. Al cacique Tantahuata en Bamamarca le exigió que pague el tributos, y posiblemente el cacique no había cobrado los tributos. Entonces, Melchor Verdugo ordenó que venga su hijo, un niño de 10 a 12 años. Y llegó el niño, Melchor Verdugo dio la orden, el perro se abalanzó y lo mató al niño. Lo mató. Y lo único que hizo el cacique Tantahuata fue coger la cabellera de su hijo, destrozado ya, e irse a quejarse al Justicia Mayor de Trujillo. El expediente del cacique Tantahuata solicitando que se haga justicia por su hijo todavía está para resolver en la corte de Trujillo. Han pasado de más de varios años, son más de 400 años. Así sucede, ¿no? Es por eso que alguna vez en la colonia había un poema, exactamente, no lo repito, pero está la idea. La ley tiene una característica elástica, dicen, su naturaleza es elástica. Si lo jalan de arriba, se estira, pero si lo jalan de abajo, se encoge. Eso es la justicia en el Perú. Sí, hay evidencias, y no solamente utilizaran los perros, porque hay muchas pinturas de franceses donde los perros se lo ve destrozando a los, podríamos decir, los que estaban sufriendo ya la caída por las heridas, ¿no? Sí, hay evidencias. No escuchamos. Disculpen, estaba con el micrófono apagado. Decía que tenemos otra consulta que nos ha llegado también por la profesora Hermógenes Ramírez, donde dice, ¿por qué los conquistadores Pizarro y Almagro se pelearon y luego se mataron después de conquistar el Perú? Bien, también acá los españoles trajeron cosas que los andinos y los peruanos no tenían, ¿no? La de lealtad, eran desleales entre ellos. Y Pizarro fue un desleal con sus socios, con Hernando Pizarro y con Francisco de Almagro y Hernando de Luque. Fue desleal. ¿Por qué fue desleal? Porque una vez que estuvieron en el Perú, Francisco Pizarro, el rey de España, lo va a nombrar gobernador adelantado y alguacil mayor de la Nueva Castilla. Ese era el título y el nombre que le daba a Francisco Pizarro. A Diego de Almagro
le concedía el cargo de alcalde de la fortaleza de Tumbes, si solamente le daba Tumbes. A Hernando de Luque le daba ser obispo de Tumbes, o sea, la silla y la mitra de Tumbes. Miren ahí la gran diferencia. Pizarro, como Pizarro había ido a España a firmar la capitulación de Toledo, pues se hace nombrar con esos títulos y prácticamente él va a obtener toda la riqueza. Por lo tanto, se va a sublevar y va a haber la guerra entre españoles que se llama la guerra civil. Por eso es que se da las guerras civiles. Y es más, cuando se reparten, ¿no?, del Cusco para el norte era de Francisco Pizarro y del Cusco para el sur era para Diego de Almagro. Y sabemos muy bien que la región de Chile era una región muy pobre, ¿no? Una región que no tenía riquezas. Por lo tanto, se va a dar las guerras civiles entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Pero es justamente por la deslealtad de Francisco Pizarro para con sus socios. Esa sería la respuesta. Ok, profesor. Tenemos otra consulta. Y es para el profesor, al doctor Julio Sarmiento. A ver, le leo. ¿Atahualpa ofreció el rescate? ¿Atahualpa ofreció el rescate? Eso es lo tradicional. Lo que es necesario, fíjese, explico brevemente, que la historia oficial del Perú, sobre todo en la colonia, comienza, podríamos decir, a ser aclarada por historiadores como Juan José Vega, Lorenzo Huertas, Edmundo Guillén, etcétera, ¿no? Juan José Vega es uno de los primeros que habla sobre esto. Y en los libros de historia a nosotros nos han prácticamente enseñado eso, ¿no? De tal manera que es necesario aclarar que a partir de 1960 se comienza a revisar la historia. Concretamente la pregunta es... La pregunta es, ¿Atahualpa ofreció el rescate? Ya. Uno de los historiadores que ha trabajado muy bien este tema es Edmundo Guillén Guillén, en un libro que se llama Visión Peruana en la Conquista, donde él, revisando nuevos documentos, no solamente la historia lo escriben ellos en base a las crónicas, porque hay mucha gente que habla de crónicas. A la crónica es necesario su tratamiento. Entonces, con nuevas fuentes en los archivos, Edmundo Guillén ha desenterrado algunos documentos importantes y ha demostrado de que Atahualpa no ofreció sumisamente el rescate para su libertad. Fue impuesta por los españoles, por Pizarro, porque eso de pedir rescate es una costumbre española que Pizarro lo utilizó en la isla de Puná y luego lo va a utilizar ya después en el Cusco, en la guerra, podríamos decir, de resistencia de Manco Inca. O sea, ya está claro. Por ejemplo, Diego Inga Moche es uno de los testigos, ¿no? Uno de los testigos que habla sobre la presión que hizo Pizarro, por supuesto, también en correspondencia con todos los españoles, para poder pedir ese rescate. No fue, según las investigaciones, no fue un ofrecimiento sumiso. Perfecto, doctor. Bueno, tenemos un saludo de participante Efraín Dávila. Les mando un saludo a usted, doctor Julio, y al profesor Hermógenes por su participación y su exposición. Sin embargo, seguimos recibiendo otras consultas en el chat. Dice, si los incas hubieran rechazado a Pizarro, el gobierno español hubiera mandado nuevas campañas conquistadoras. ¿Hubiéramos resistido por mucho tiempo y hasta cuándo? ¿Se los vuelvo a repetir? A ver, por favor. Dice, si los incas hubieran rechazado a Pizarro, el gobierno español hubiera mandado nuevas campañas conquistadoras. ¿Hubiéramos resistido por mucho tiempo y hasta cuándo? A ver, creo que era indispensable para España tener que conquistar América, y mucho más sabiendo la riqueza que se tenía. Los incas hubieran resistido, claro que sí, siempre y cuando, como ya hemos visto, los diferentes pueblos
que habían sido conquistados por los incas se hubieran unido para defender el imperio. Porque como hemos visto, los diferentes pueblos, algunos hablan que hay 19 naciones que se unieron a los españoles, entre ellos los Chibú, los Huancas, los Chancas, los Chachapoyas, los Cañaris, ¿no? Que fueron los Guambos, los Guamachutos, que se unieron. Sí se hubiera hecho la resistencia a los españoles, pero tengan ustedes por seguro que los españoles hubieran insistido con todo el poderío que tenían, especialmente de la pólvora, ¿no? Y hubieran seguido atacando. No sabríamos hasta cuándo se hubiera resistido, pero sí, si el mundo andino, si la cultura inca hubiera estado cohesionada en un solo grupo, se hubiera resistido muchísimo más. Y no sabemos qué hubiera pasado. Por lo menos esa es la idea. ¿Qué opina, doctor? Hay un libro de Al azar en la historia de Jorge Basadre que evidentemente responde a estas preguntas. Nosotros no podemos adelantar juicios, qué es lo que hubiese sucedido. Entonces, en ese sentido, yo no podría dar ninguna respuesta. Okay, doctor. Muchas gracias. Entonces, tenemos otra consulta que la dirigen al profesor Hermógenes, que dice: ¿qué participación tuvieron Martinillo y Felipillo? Bien, sabemos muy bien que los españoles incorporaron a varios indígenas jóvenes justamente para que sirvan de intérpretes. Y no solamente fueron Martinillo y Felipillo, también estuvo Francisco, Fernando, Felipe, Juan y Martín. Por lo tanto, se los llamaba Francisquillo, Fernandillo, Felipillo, Juanillo y Martinillo. Pues bien, pero los dos más importantes que han pasado a la historia por los diferentes hechos son justamente Martinillo y Felipillo. Acá tendríamos que hacer un deslinde. Felipillo en varias ocasiones quiso sublevarse, quiso separarse de los españoles, e incluso traicionó a Diego de Almagro, pero no lo mataron sencillamente porque lo necesitaban de sus servicios. Pero Felipillo siempre estaba en desacuerdo con todos los abusos que él veía. Más bien, Martinillo sí estaba de acuerdo con los españoles, diríamos, porque los dos tienen un final completamente diferente. Felipillo es muerto en el sur, en Chile, con los araucanos. Recordemos que los araucanos se sublevaron y fueron conquistados mucho después. Eso también es otro tema que tendríamos que verlo, ¿no? ¿Por qué los pueblos que no estaban sometidos duraron más tiempo libres? Entonces, Felipillo se sublevó en el sur y fue muerto, fue empalado. Se sublevó contra los españoles. Martinillo no. Martinillo más bien tuvo premios de los españoles. Incluso tuvo el título de caballero, de hidalgo. Incluso recibió un repartimiento, o sea, una encomienda. Incluso se bautizó y se llamó Martín Pizarro y le dieron el título de don, porque el don es un título. O sea, Martinillo es premiado por los españoles y además se casa con una española, ¿no? Como diría el doctor de Nacimiento, pero yo lo digo en otras palabras, es el primer vivo del Perú, ¿no? Es el primero que aprovechó todo, incluso, como le digo, se llamó Don Martín Pizarro. Entonces, los dos finales diferentes. Eso es lo que podríamos decir de Felipillo y de Martinillo. Perfecto. Gracias. De repente usted, doctor Julio, ¿quiere aportar algo adicional? No, yo creo que está bien ya, sí, toda la información completa. Perfecto. Vamos con un par de preguntas más que están en el chat. Dice: ¿por qué nunca se menciona que también trajeron muchos guerreros de África a la conquista de Tahuantinsuyo? A ver, doctor. A ver, aclarando, en la captura del Inca Atahualpa murieron algunos, lo que llaman indios auxiliares, y murió un negro.
O sea, en las huestes españolas no había negros, por lo menos en el inicio. Solamente aquí se hace referencia de un negro que murió en la captura de Atahualpa. No hay. Lo que traen los españoles a la conquista del Perú son algunos grupos auxiliares, por ejemplo, se habla de cañaris y se habla de guatemalas. Entonces, no hay referencias de que haya habido africanos en la conquista del Perú. Más bien ya la presencia de los africanos es posteriormente, ya en restablecida la colonia, ya comienzan a llegar ya, por supuesto, esclavos, ¿no? Eso es lo que tiene España. Aquí implantó dos sistemas, el sistema feudal con las haciendas y el sistema del esclavismo. Y el esclavismo subsistió en la República, por favor. El esclavismo subsistió en la República de los africanos, sobre todo de los africanos, ¿no? En Cajamarca, por ejemplo, en el año de 1854 existían cerca de 90 negros, a pesar de ya que habían pasado tantos años de la independencia del Perú y las jornadas. Entonces, aclarando, no hubo en el ejército español africanos. Perfecto, perfecto, doctor. Tenemos otra consulta de Efraín Dávila que nos pregunta, por favor, quisiera saber de dónde sacaron tanto oro para llenar los 2 cuartos de rescate de Atahualpa. Lo vuelvo a repetir, ¿me escucharon? A ver, doctor. Ya, sabemos nosotros que con la exigencia del rescate al Inca Atahualpa para darle su libertad, la exigencia de los españoles de Pizarro, se comenzaron una serie de misiones se repartieron a todos los puntos del Tahuantinsuyo, ¿no? Es así, por ejemplo, que Hernando Pizarro es comisionado para saquear, por ejemplo, el templo de Pachacama, que estamos hablando de Lima. Entonces, el oro y la plata en objetos comenzaron a llegar desde las partes de las zonas más apartadas del imperio. O sea, estamos hablando desde, podríamos decir, las provincias de argentinas, Tucumán, desde Chile, desde lo que es actualmente Bolivia, de lo que es Ecuador, etc. Entonces, el oro y la plata fueron traídos de todas esas zonas. Por supuesto que mayormente eran saqueadas de los templos, en este caso, como le decía, de Pachacama. Estaba de por medio la vida del Inca, por lo tanto, todos tuvieron que prácticamente desmantelar a los templos donde existían estos metales preciosos. También tendríamos que decir que antes de los incas ya se trabajaba el oro, ¿no? Por ejemplo, los chimú eran unos grandes orfebres, incluso muchos chimú fueron llevados al Cusco para trabajar y adornar los templos del sol, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de que antes de los incas ya existía el oro, ¿no? Y ya lo usaban. Claro que no tenía el valor que los españoles le daban, pero ya existía como un metal para adorno, ¿no? Eso ya tenía que decir. Además, hablando sobre los esclavos, el doctor Julio Sarmiento tiene un artículo muy importante sobre los esclavos en Cajamarca, ¿no? Y está en este libro, no sé si lo pueden ver. Miren, ahí está, este es el último libro que ha escrito el doctor Julio Sarmiento y para este bicentenario es un libro sumamente importante. Les recomiendo, ya está en las librerías. Y acá hay artículos sobre, como por ejemplo, los esclavos en Cajamarca, ¿no? Donde hace una relación muy detallada de cómo se vendían y cómo se tenían los esclavos acá. Entonces, en este libro, que es el último libro que ha editado el doctor Julio Sarmiento para este bicentenario, hay temas como los esclavos en Cajamarca y ahí podríamos ver justamente sobre la esclavitud. Entonces, acá está, y el libro se llama El Perú y la independencia colonial, Cajamarca, conquista, colonia y emancipación. María Eugenia, te doy el pase. Perfecto. Sí, estaba leyendo una, no es pregunta, creo que es una
un comentario de Fernando, el cual nos dice así, dice, la superioridad tecnológica, bélica y cultural de los españoles determinaron la caída de Atahualpa, pero no fue la ingenuidad y soberbia del Inca la que precipitaron la caída, déjenme ver, la caída de Atahualpa, pero fue la ingenuidad, ay caramba, no lo puedo ver, la ingenuidad y soberbia del Inca la que precipitaron su caída. Él pudo capturarlos durante la marcha a Cajamarca, pero llevado de su curiosidad no lo hizo. Eso nos comenta Fernando. De repente desean volver. ¿Sí? Bien, sí, sencillamente para aclarar, esas opiniones estaban dadas hace algunos años, que se seguía manejando justamente que el Inca, claro que el Inca cometió ahí un error, nadie lo puede decir nada, porque el Inca cometió un error, menospreció, porque si Quinchara le dio una mala información, ¿no? Una mala información, pero ya está demostrado que lo que hizo que se caiga el imperio Inca es que los diferentes pueblos, recuerden que estamos hablando de un imperio, y los imperios se hacen en base a otros pueblos. Y el imperio Inca había sometido a muchísimas naciones, como ya dijimos, a los Huancas, a los Chancas, a los Chimú, a los Guambos, a los Guamachuco, a los Cajamarca, a los Chachapoyas, y esos pueblos, especialmente los caciques, los Jatupuracas, no estaban contentos. Es bien que los incas habían dejado que hablen su idioma, que tengan su misma religión, que tengan su mismo aparato económico, pero no estaban contentos porque habían perdido su autonomía. Por lo tanto, ya los historiadores como Juan José Vega, el doctor Fernando Silva Santisteban, también Valdemar Espinosa Soriano, también varios escritores como Cuño Vidal, por ejemplo, que es uno de los primeros, hablan de que la caída del imperio no fue por la superioridad de los españoles, porque tenían nuevas armas, porque tenían pólvora, porque tenían caballos, no, sencillamente es porque los mismos pueblos indígenas que habían sometido por los incas se unen por miles a los españoles. Porque si sacamos cuenta, si sacamos cuenta que por cantidad nada más los indígenas los hubiesen matado por más armas que tenían, por cantidad nada más. Entonces, sencillamente, el Inca cometió, sí, un error, para nosotros cometió un error porque si Quinchara le dio una mala información cuando se fue a entrevistarse con Pizarro en la costa. Entonces, Atahualpa hizo un mal cálculo, incluso, como ya dijo el doctor Julio Sarmiento, sus generales, Calcuchímac, ¿no? Rumiñahui, Quisquis, ellos querían que inmediatamente ataque a los españoles, los capture y los mate, ¿no? Y lo hacían fácilmente. Pero Atahualpa justamente cometió el error de menospreciar o de capturarlos inmediatamente. Bueno, eso es lo que podríamos decir. Pero ya está, como digo, los principales historiadores hablan de que los pueblos andinos se unieron a los españoles para ellos son los que propician prácticamente la caída del imperio. Pero recuerden, el imperio, como dijo el doctor Julio Sarmiento, no cayó en Cajamarca. La lucha continuó. Los generales de Atahualpa siguieron luchando. Luego Juan Santos Atahualpa, luego los incas de Vilcabamba, luego Tupac Amaru, los levantamientos de los hermanos Angulo, de Francisco de Sela, y algunos dicen que seguimos luchando hasta el día de hoy. Seguimos peleando contra la injusticia que dejaron los españoles en el Perú. Esa sería la participación. Perfecto. No sé si me permiten, Fernando nos ha devuelto un comentario. Dice, no le dieron una mala información, sino que los espías indígenas contaron. Ya se subió, espérese un ratito. Se subió el comentario. A ver, no le dieron una mala información, sino que los espías indígenas contaron lo que vieron. Desconocían el potencial bélico de los artefactos europeos. Eso comenta Fernando. Pues bien, sencillamente, vuelvo a repetir, es un comentario nada más, ¿no? Es un comentario y, sí, claro. Pues bien, todos los comentarios se los respetan, ¿no? No hay problema.
Perfecto. Muy bien, entonces vamos dando por concluida nuestra sesión ya de este espacio Cajamarca en la historia. Agradecerle al doctor Julio Sarmiento por siempre estar con nosotros y al profesor Hermógenes Ramírez Campos en este espacio, que solo busca afianzar un poco nuestra historia de Cajamarca. Una vez al mes hacemos una charla, así es que los invitamos a todos los participantes que vayan estando con nosotros. De aquí a un mes estaremos ya dándoles el tema a desarrollar el próximo tema. Muy bien, muchas gracias, doctor Julio Sarmiento, profesor Hermógenes Ramírez Campos, por su tiempo. Gracias a todos los participantes en este momento, que están vía Zoom y también vía Facebook. Un fuerte abrazo para todos y nos estaremos viendo una próxima oportunidad. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Gracias. maestro. Maestro, buenas noches. Hasta luego. Ojalá nos podamos ver, María Eugenia. Ojalá nos podamos ver. Claro que sí, yo creo que sí. En algún momento. Claro que sí. Un fuerte abrazo, doctor Julio. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, gracias.